Ya, súper. Entonces, como recordarán en la sesión anterior, terminamos de ver todo lo que era falla renal aguda, ¿no es cierto? Quedamos con con las indicaciones clásicas de terapia de reemplazo renal, que es una de las preguntas como bien posibles del examen médico, así que es importante que tengan eso claro. Y ahora nos pasamos al polo opuesto, ¿no es cierto? Que vendría siendo enfermedad renal crónica. De que hay que aclarar algunos puntos que es importante tenerlos presentes como para abordar posibles preguntas de examen. Entonces, lo primero, ¿no es cierto? La definición de enfermedad renal crónica, como ustedes bien saben, tiene un aspecto que es estructural, pudiéramos decir, y otro aspecto que es funcional, ¿ya? Cualquiera de esos aspectos, ya que pueden presentarse de manera aislada o en conjunto, que es lo más habitual en la presencia de las dos cosas, eh, la definición actual o el consenso actual, ¿no es cierto?, de la CADI o de otras entidades, exige un periodo mínimo de 3 meses, ¿ya?, de permanencia de estos eventos, en el fondo, de estos hallazgos, para considerar que estamos ante una enfermedad renal crónica, ¿ya? Hay que tener ojo que en el fondo eso es para cumplir con la definición, pero un paciente puede dar perfectamente una enfermedad renal crónica desde antes de eso y eh, en el fondo el tema de los 3 meses es solamente para estar seguros de que esto no tiene algún grado de reversibilidad, ¿ya? Y hacer la diferencia con otras nefropatías que, como yo les contaba en la sesión anterior, pueden ser de un perfil más bien subagudo, por ejemplo, y que pudieran tener algún grado de reversibilidad, sobre todo cuando logras manejar la causa de base, ¿ya? Pero este no es el caso, ya estas son nefropatías que dan origen a una disfunción, ¿no es cierto?, o alteración estructural renal que se mantiene por lo menos 3 meses. Ya vale decir, tú tienes que tener estos hallazgos ya clínicos y de laboratorio en condiciones similares, digamos, o al menos peores de uno al siguiente, con un lapso de 3 meses por lo menos entre ellos, ¿ya? Y son elementos, por un lado, estructurales, ¿ya? Que, como lo señala acá la definición, constan de marcadores en el fondo de daño renal, ¿ya? Uno o más de los que aparecen ahí en la tabla, es decir, elementos que indiquen en el fondo que estamos ante riñones con un daño estructural importante, ¿ya? Crónico. Y esos elementos son fundamentalmente la presencia de albuminuria en algún grado, ¿no es cierto? Desde la micro hasta la macroalbuminuria. Microalbuminuria tienen que recordar que es todo lo que se encuentre entre los 30 y los 300 ya miligramos en 24 horas, ¿verdad? Ya, o una relación albuminuria-creatininuria dentro de ese mismo rango, ¿verdad? Anomalías en el segmento urinario que sean compatibles, por ejemplo, con una glomerulopatía, vale decir proteinuria hematuria, ¿ya? Eh, Anomalías electrolíticas u otras, ya que se deban a desórdenes tubulares, ¿ya? Por ejemplo, presencia de hiperfosfaturia, hiperuricosuria, eh, glucosuria, ¿ya? Sin que haya en forma concomitante alguna alteración que las explique, ¿ya? Eh, y lo cual nos hablaría en el fondo de que estaríamos ante una enfermedad primaria tubular, ya crónica, ya les insisto, si es que dura más de 3 meses es crónica. Ya los otros son hallazgos ya más específicos, ¿no es cierto? Ahí dice la tabla anomalías detectadas por la histología, vale decir biopsia renal, ya a eso se refiere. Ya si tenemos un riñón con alteraciones estructurales demostrables mediante biopsia renal, en un paciente que trae una historia, ¿no es cierto?, de alteraciones hace más de 3 meses, eso es evidencia en el fondo de una enfermedad renal crónica, ¿ya? Estas anomalías estructurales pueden ser detectadas por imagen también. El método principal es la ecografía renal, ya eso es lo clásico. Es en general más sensible para pesquisar en el fondo alteraciones tienen que ver principalmente con disminución del tamaño renal, ¿ya? Tener mucho ojo, sobre todo los pacientes diabéticos, que hay que recordar que dentro de su evolución natural tienen una etapa inicial de nefromegalia, ya de glomerulomegalia en realidad, la cual puede hacer que el volumen renal total en principio esté aumentado, ya de hecho, versus personas de la misma edad y sexo, ¿no es cierto? De manera que cuando tú ya después los pesquisas en policlínico, por ejemplo, en etapa, estadio que sido 3A, 3B, muchas veces puedes encontrarte con riñones de tamaño normal, entre comillas, para la edad y el sexo, pero esos son riñones que tiempo atrás eran más grandes que los de una persona normal, de manera que haciendo el análisis, en realidad esos riñones sí se están achicando,
¿ya? Entonces eso sí es un elemento sugerente de daño renal crónico, sobre todo si es que tú en esa misma imagen ves que las corticales, ¿ya? Las cortezas renales están adelgazadas y imaginológicamente se ven más densas, ya más ecogénicas en realidad, ¿ya? Y lo otro que aparece ahí en el cuadrito es la historia de trasplante renal, porque, bueno, si está el antecedente, obviamente eso ya de forma automática queda catalogado como una enfermedad renal crónica. ¿Ya? O sea, el paciente trasplantado se trasplantó porque tenía una enfermedad renal crónica, evidentemente, ¿ya? Y desde ese momento en adelante nunca deja de ser un paciente nefropata crónico. Ya el hecho de ser portador de un injerto renal de por sí te hace de inmediato ser catalogado como un paciente, entre comillas, enfermo renal crónico. ¿Ya? Requiere controles, ¿no es cierto?, seguimiento, terapia estricta, ¿verdad?, etcétera. Esos son todos los elementos que hablan en el fondo de un daño estructural renal, ya detectado de forma micro o macroscópica, si se quiere, por un periodo de, insisto, 3 meses o más. Y el otro pilar de la definición es el pilar funcional, que tiene que ver con una disminución en la tasa de filtración glomerular. Ese es el elemento central, ¿ya? Tienen que recordar ustedes que hay 5 grados de deterioro, ¿no es cierto? Desde el 1 al 5, y que en general el grado 2, ¿no es cierto?, parte cuando la tasa de filtración es menor a 90, ¿ya? Sobre eso hablamos de etapa 1, por debajo de eso ya hablamos de la etapa 2. Eh, pero para efectos prácticos en realidad o clínicamente significativos, la CADIGO considera como enfermedad renal crónica como tal o establecida desde la etapa 3A adelante, es decir, cuando la tasa de filtración glomerular empieza a ser menor a 60 miliminutos por 1,73 m, por 1,73 metros cuadrados, ¿ya? Lo del 1,73 metros cuadrados, me imagino que ustedes lo saben, tiene que ver con que estos valores salen a partir de fórmulas, ¿no es cierto?, que están estratificadas, ¿no es cierto?, ajustadas para la población, ¿no es cierto?, y de las cuales actualmente se recomienda, ya por CADIGO y otras entidades, utilizar la fórmula seca de EPI, que es la más reciente y la que con mayor exactitud trabaja en distintos grupos poblacionales independientes de raza, sexo, peso, por ejemplo, ¿ya? Y patología de base. Ya este en general es una fórmula que rinde bien, independiente si el paciente es obeso o está enflaquecido, si es hombre o mujer, de la edad que tenga, si es diabético o no diabético, si es hipertenso o no hipertenso, que estas eran situaciones que muchas veces generaban conflicto con las otras fórmulas, con la fórmula, por ejemplo, de Cockcroft Gold, grandes problemas en los pacientes obesos, grandes problemas en los pacientes amputados, grandes problemas en los pacientes enflaquecidos. Con la fórmula MDRD tenemos buen rendimiento en los pacientes diabéticos, en general anda bastante bien, pero bastantes problemas en aquellos pacientes que tienen tasas de filtración glomerular no tan deterioradas, vale decir, antes de la etapa 3. ¿Ya? En general esa es una fórmula que pierde bastante exactitud en los pacientes que tienen tanta disfunción, mientras que CKD en general es una fórmula que funciona bastante bien en las distintas etapas, ¿ya? De manera tal que actualmente es la que se recomienda para hacer la estratificación. ¿Ya? Esta es la clasificación típica. Esto sí que no ha cambiado en muchísimos años y la verdad es que es poco probable que se hagan mayores modificaciones porque en realidad eh, permite ordenarse bastante bien en el enfoque diagnóstico y terapéutico. Ya las etapas son 5, cuando la tasa de filtración es mayor a 90 miliminutos, hablamos de etapa 1, entre 90 y 60 etapa 2, entre 60 y 30 la etapa 3, entre 30 y 15 etapa 4, y ya cuando la tasa de filtración es menor a 15 miliminutos, hablamos de etapa 5 o terminal, ¿no es cierto? Ya que es el rango en el cual en general, en cualquier parte del mundo, digamos, el paciente o la paciente debiera estar siendo preparado para iniciar terapia de reemplazo renal si es que no la requiere iniciar ya. Digamos. No, ojo que entrar en la etapa 5 no es sinónimo de iniciar diálisis, ya eso lo vamos a revisar con más detalle después. Pero sí es sinónimo de una actitud activa, digamos, y sí o sí preparar al paciente para alguna modalidad de terapia de reemplazo. ¿Ya? Hay que tener ojo que dentro de la etapa 3, hace algunos años atrás, ya 2012 en concreto, cuando salió la última actualización de la CADIGO, se hizo la subdivisión en etapas 3A y 3B, ya siendo la A la que se ubica entre los 60 y los 45 miliminutos de filtrado, y la 3B la que está entre los 45 y 30, ¿ya?
Esa división tiene que ver eh, básicamente con el hecho de que al pasar a la etapa 3, en general ahí uno ya empieza a ver con un poco más de prevalencia la aparición de fenómenos del metabolismo óseo-mineral o ácido-base, ¿ya? E incluso también muchas veces compromisos desde el punto de vista hematopoyético, ¿ya? Mientras que la etapa 3A es bastante raro ver conflictos en el medio interno o en la serie roja o en el metabolismo óseo, ya es bastante raro. Ahora, si me preguntan ustedes por qué no crearon una sexta etapa en vez de poner una letra A y una letra B dentro de la etapa 3, no lo sé. Hay las mentes brillantes de la cabina yo no las entiendo mucho, pero es poco probable que eso vaya a cambiar más adelante. Quedó así, ¿ya? Em, y sí tiene alguna importancia, por ejemplo, desde el punto de vista del GES para nosotros, porque es bastante conflictivo en realidad, porque el GIS no hace división por letras, digamos, sino que simplemente considera que ya desde la etapa 3 en adelante estos pacientes requirieran algún tipo de evaluación por especialidad y muchas veces, claro, eso se homologa a nefrología y claro, son derivados en realidad bien precozmente al poli y saturan harto las consultas. ¿Ah? Eso muchas veces es un problema para el sistema de salud. ¿Ya? La verdad es que un paciente que no ha pasado la etapa 3B, inclusive en algunas partes de la etapa 4 en realidad, dependiendo de la etiología, muchas veces no se justifica la evaluación por nefrólogo. Sí, sí, por un médico interno probablemente desde la etapa 3B en adelante, pero antes que eso, el manejo es netamente a nivel de atención primaria, ¿ya? Pero bueno, es así la cosa. ¿Y cuál es la lógica de hacer esta división por etapas? Como yo les contaba, ordenar un poquito el enfoque diagnóstico y terapéutico, ¿ya? Hay que recordar que en la etapa uno lo único que vamos a tener son los marcadores de lesión estructural que yo les contaba, ¿ya? O sea, del punto de vista macroscópico o microscópico, vamos a tener evidencias de síndrome nefrótico, nefrítico, tubular, ya alguna alteración del sedimento renal, algún daño observable por eco renal, ya, o biopsia, ¿no es cierto? Pero sin una repercusión funcional relevante, o sea, son pacientes con tasa de filtrado mayores a 90 miliminutos, ¿sí? De manera que esos son pacientes en los cuales simplemente hay que controlar los factores de riesgo, ¿ya? Y la causa en el fondo de su nefropatía. En la etapa 2, como dice ahí, mínimas complicaciones, la verdad es que yo diría prácticamente nula. Ahí básicamente el enfoque es muy similar a la etapa 1, manejo de causa de base y, y tratamiento en el fondo de nefroprotección general para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica. Ya desde la etapa 3 en adelante hay que ser un poco más proactivo. Son pacientes que, como yo les contaba aquí, ya pudieran en algún momento empezar a presentar complicaciones a nivel del medio interno, ácido base, calcio, fósforo, anemia, ya que pueden ser manejadas en principio desde el punto de vista médico. Luego en la etapa 4 es un momento en el cual tú ya tienes que empezar a planificar en el fondo cuál va a ser la modalidad de terapia de reemplazo renal que más le conviene al paciente, ¿ya? Y en el caso de ser hemodiálisis, planificar, ¿no es cierto?, un acceso vascular de forma oportuna, cosa de tener un buen acceso vascular en el momento en que el paciente ya tenga que iniciar las terapias, ¿sí? Se optimiza durante esa etapa full el manejo médico en el fondo para reducir la morbimortalidad en el fondo. Ya se ajusta mucho el manejo ácido base, de la anemia, del calcio fósforo, nutricional, hidroelectrolítico, etcétera. Y ya en la etapa 5 aparte de optimizar todo eso y ver en el fondo cuál es la modalidad de terapia de reemplazo que el paciente ha elegido, hay que definir cuál es el mejor momento para iniciar, ya que habitualmente es cuando el paciente ya empieza a presentar una carga sintomática importante. Ya, yo les insisto, el entrar en la etapa 5 no es sinónimo de iniciar diálisis. Ya, hay muchos pacientes que se mantienen en la etapa 5 por meses, algunos incluso por años, ya, en muy buenas condiciones clínicas, con control estricto de la dieta, del tratamiento farmacológico, que acuden a sus controles, etcétera, eh, y sin diálisis, digamos, hasta que empiezan ya con mayor decaimiento, cefalea, qué sé yo, mala tolerancia alimentaria, deterioro cognitivo, qué sé yo, lentitud psicomotora, mucho decaimiento. Ahí ya en general, cuando ya la carga sintomática se hace relevante, en general eso es lo mundialmente aceptado como mejor momento para iniciar las terapias de reemplazo, ¿ya? Porque son tratamientos que en general no están exentos de riesgo, obligan al paciente, en el caso de la hemodiálisis, a acudir a un centro asistencial,
tres veces a la semana, ya en general, por lo menos para nuestro país, digamos, hay algunos lugares donde en principio se puede hacer una o dos veces a la semana hasta que el paciente empiece a requerir realmente las tres veces, pero en Chile eso por ahora no está, ampliamente establecido, ¿ya? Entonces no es llegar y empezar a hacerla, ¿ya? Lo ideal es cuando el paciente realmente las necesite, ¿ya? O cuando, por ejemplo, estemos ante una hipertensión de difícil manejo, ¿ya? O hipercalemia al fondo resistente al tratamiento, o sobrecarga de volumen resistente al tratamiento diurético, indicaciones similares a las de las terapias de reemplazo renal en el contexto agudo, pero obviamente no a esos extremos, no vamos a esperar que el paciente llegue con un potasio de 7 para empezar a dializarlo, sino que en general aquí tú te anticipas bastante más, ¿ya? Y planificas las cosas. Esta es la tabla clásica que aparece en la guía de la CADIGO del 2012, que en el fondo lo que hace es ordenar, estratificar a los pacientes de acuerdo a su tasa de filtrado y la presencia de albuminuria de acuerdo al nivel que tenga, ¿ya? Aquí la CADIGO no habla de micro y macroalbuminuria, sino que habla de normoalbuminuria, por decirlo así, o albuminuria A1, albuminuria A2, que es lo que nosotros conocemos como microalbuminuria, que es la que va entre 30 y 300, ¿no es cierto? Y albuminuria grado A3, cuando esta es superior a 300, o macroalbuminuria en el fondo, ¿ya? Y las seis etapas, ¿no es cierto? 6 grados de deterioro funcional que están ahí desde el 1 hasta el 5, incluyendo la 3A y la 3B, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de los colorcitos? Eso tiene que ver con el riesgo de progresión, ¿ya? Del deterioro de la función renal, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de eso? El sentido es que en el fondo, mientras menor sea la tasa de filtrado y mayor sea el grado de albuminuria que presenta el paciente, obviamente el riesgo de progresión es mayor, sobre todo en relación al grado de albuminuria. ¿Por qué? Porque la albuminuria es uno de los eventos, ya, de los marcadores en el fondo fisiopatológico que más relevancia tienen en nefrología para la progresión del daño renal. Hay que recordar que la proteinuria es súper tóxica a nivel renal, ¿ya? En los distintos compartimentos, ya, túbulo intersticio, vascular, glomerular, etcétera. De manera que la presencia de esta, aparte de indicar que hay un daño, de por sí es dañera para el riñón, es uno de los elementos que hay que intentar controlar con el tratamiento, ¿ya? Eh, pero el grado en el que esté es un factor de riesgo súper importante y como se fijan, las nefropatías con albuminuria grado A3, casi todas son de riesgo moderado o alto, es decir, naranjas o rojas de progresión, ¿vale? Es decir, estos son pacientes que en cosa de meses o pocos años pueden caer en la etapa 5, ¿no es cierto? Los que están con albuminuria grado A2 son de riesgo por lo menos ya leve a moderado, ¿no es cierto?, hasta severo. Y los únicos que tienen riesgo bajo, ya verdecitos, son aquellos que están en etapa 1, 2 y con albuminuria muy leve, ¿ya? El resto todos tienen algún grado de progresión que obviamente va a ser peor cuanto más avanzada sea la etapa y cuanto peor sea el grado de albuminuria, ¿ya? Tiene que ver con eso. En cuanto a las etiologías, bueno, esto ustedes probablemente lo saben, ya a nivel mundial la nefropatía diabética sigue siendo por lejos la causa principal, ya se lleva alrededor de un 40 y un 60% de las causas de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y de ingreso a diálisis. En segundo lugar, la nefropatía hipertensiva, luego tenemos todas las glomerulopatías, ya con un poco menos de frecuencia, y después ya causas más raras como las nefropatías tubulointersticiales y la enfermedad renal poliquística, que nunca hay que dejarla de lado, ¿ya? Del punto de vista clínico, igual que la falla renal aguda, al irse acumulando una carga de toxina urémica, ¿no es cierto?, de distinta índole, las repercusiones que esto va a tener a nivel de la economía, ¿no es cierto?, del organismo van a ser múltiples, ya en distintos sistemas, cardiovascular, neurológico, ¿no es cierto?, distintos síntomas, ya como aparecen ahí, depresión del sistema inmune, síntomas gastrointestinales que son probablemente de los más molestos, ya anorexia, mala tolerancia alimentaria, náuseas, vómitos, dolor abdominal, a nivel hematológico, depresión de la médula ósea, ¿no es cierto?, con anemia y trastornos de la homeostasia por disfunción plaquetaria también, manifestaciones endocrinas, ya de distinta índole, ya, etcétera. Y recordar, que esto yo ya se los había adelantado en la sesión del día lunes, a diferencia de la falla renal aguda, donde la principal causa de muerte son las infecciones, ¿no es cierto?, las complicaciones de la sepsis, en la enfermedad renal crónica, lejos, la principal causa de muerte de los pacientes son los eventos cardiovasculares, ¿ya?
La enfermedad renal crónica, sobre todo en sus estadios más avanzados, se considera actualmente prácticamente un equivalente coronario, ¿ya? Así que hay que tenerlo bien presente eso como elemento de riesgo, ¿ya? Y los pacientes en general no se mueren de eventos dialíticos, ¿ah? O trastornos electrolíticos, o ácido base, o síndrome urémico, ¿ya? Es muy raro eso, ya habitualmente los pacientes se mueren de eventos coronarios que muchas veces ocurren durante las sesiones de diálisis. Es así, digamos, o sea, no es gratis, no es gratis un paciente nefrópata avanzado, ¿ya? Es un riesgo importante y eso siempre hay que tenerlo presente. Del punto de vista del laboratorio, tener siempre en cuenta cuál es el perfil clásico del paciente, ya. La fosfemia muchas veces va a estar aumentada, sobre todo en las etapas más avanzadas, hay una retención, ¿no es cierto?, primaria de fósforo. El calcio puede estar normal, disminuido o aumentado. Eso va a depender básicamente de la etapa en la que esté. Al principio muchas veces está normal, luego está disminuido. Hay que recordar que por esta retención primaria de fósforo hay una quelación de calcio y además recordar que el riñón tiene un rol fundamental en la segunda hidroxilación de la vitamina D para activarla, ¿no es cierto? De manera que eh, disminuye bastante la síntesis endógena o sea, la activación endógena de la vitamina D y por ende de la absorción de calcio, ¿ya? En una población como la nuestra, que de por sí, digamos, sintetiza poca vitamina D por la poca exposición a luz solar que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, es bastante prevalente la hipocalcemia en el renal crónico y calcio aumentado, que esto muchas veces se da como parte de la evolución más avanzada del hiperparatiroidismo, que es un fenómeno que se da con bastante frecuencia en estos pacientes, en los estadios más avanzados en que las glándulas paratiroides se hipertrofian tanto y se vuelven tan autónomas que finalmente el estímulo, ¿no es cierto?, esta producción de PTH es tan importante que hacen que en definitiva el ahorro de calcio del cuerpo y la extracción de calcio a partir del hueso sea tal que finalmente contrarresten este déficit en la producción de vitamina D y hagan que al final la carga de calcio corporal total aumente, ¿ya? Eso muchas veces es propio de lo que conocemos como un hiperparatiroidismo terciario, ya que muchas veces al operar al paciente o al trasplantarlo, no mejora, ¿ya? O recidiva con frecuencia. La PTH aumentada, como yo les contaba, eso es algo frecuente, ya las fosfatasas alcalinas óseas, ¿no es cierto?, no hepáticas, elevadas en el caso de haber osteodistrofia renal, ¿ya? Ojo que osteodistrofia es un concepto como más antiguo, en general eso hoy en día se utiliza como específicamente para hablar de los trastornos morfológicos del hueso que se dan dentro de un contexto más amplio en el paciente renal que se conoce como trastorno óseo-mineral o trastorno del metabolismo óseo-mineral, ¿ya? Ese es como el concepto más correcto, dentro de los cuales está la osteodistrofia renal como una de las posibilidades, ¿ya? La vitamina D, ¿no es cierto?, está disminuida, por lo que yo les contaba, la anemia que es clásicamente de perfil normocítico, normocrómico, cuya causa principal es el déficit de la producción de eritropoyetina, que es función del riñón también, ¿ya? Em, Principalmente a nivel de las células epiteliales de los capilares peritubulares, ¿ya? Em, y alteraciones en la homeostasia, perdón, que son principalmente por disfunción plaquetaria por la acumulación de toxinas urémicas, ¿ya? Aquí no vamos a entrar en demasiado detalle. La anemia, aparte del déficit de la producción de EPO, tiene muchas otras etiologías en el paciente renal. Hay inflamación crónica, hay pérdidas crónicas de hierro, ya como mecanismos fundamentales, eh, que obviamente la idea es apuntar a todas las causas que presenta el paciente para corregir en definitiva el trastorno. En el caso de la enfermedad óseo-mineral, los mecanismos fundamentales quedan recogidos dentro de esta tabla, ¿no es cierto? Al ir cayendo el filtrado glomerular, van cayendo también las otras funciones del riñón, ¿no es cierto? Y los dos fenómenos principales son disminución de la segunda hidroxilación de la vitamina D, ¿no es cierto? De la síntesis de la 1,25 de hidroxivitamina D, vitamina D activa, ¿ya? Y aparte hay una retención primaria de fosfatos, ¿ya? Por la activación de ciertos mecanismos compensatorios que se están estudiando cada vez más, ¿ya? Dentro de los que destacan principalmente la elevación del FGF23, ¿ya? Una sustancia en realidad que tiene, o sea, que cada día se le da más relevancia porque aparte de tener el propósito de aumentar la fosfatura y compensar esta retención de fosfato,
tiene efectos tóxicos bien importantes a todo nivel, sobre todo cardiovascular, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo que ocurre al final es una progresiva retención de fosfato y una disminución progresiva de calcio, ¿ya? Entonces, al final lo que va a ocurrir es que como principal mecanismo compensatorio, aparte de aumentar este FGF23, va a aumentar la PTH, que como bien sabemos lo que hace es aumentar la retención de calcio, ¿ya? Y la liberación de calcio desde el hueso, y aumentar la excreción de fosfato a nivel renal, ¿ya? El tema es que va a llegar un punto en que la PTH, claro, va a tener que aumentar tanto que va a empezar a consumir, ¿no es cierto?, hueso, y este hueso se va a ir haciendo cada vez más resistente a la acción de la PTH, ¿ya? Y va a llegar un momento en que esta elevación de la PTH no va a ser suficiente para compensar los trastornos, y el paciente va a caer en esta situación que yo les comentaba de hiperparotiroidismo severo, refractario o terciario muchas veces. Se va a empezar a acumular calcio, se va a empezar a acumular fósforo, eh, esas dos sustancias se unen, ¿no es cierto? Forman complejos de fosfato cálcico que empiezan a depositarse en zonas donde no deben, ¿ya? Y ahí se da origen a las famosas calcificaciones extraesqueléticas, ya perivasculares, articulares, ¿no es cierto? Valvulares, coronarias, con serias consecuencias, ¿ya? Para el paciente. Y se debilita cada vez más las estructuras óseas, lo cual muchas veces lleva al paciente a presentar fracturas en hueso patológico. ¿Ya? Al final es un entre que muchas veces lleva al paciente a un trastorno sumamente severo y a veces es causa de muerte, ¿ya? Esta diapo lo que refleja un poco es el abordaje que como médicos deben tener un paciente con enfermedad renal crónica. Esto está como bien clarito el esquema, la idea es que lo revisen después con más calma. El abordaje en el fondo desde la etapa 1 hasta la etapa 5, con cuáles son los objetivos fundamentales en cada uno, pero en el fondo la idea es, desde la etapa 1 controlar todos los factores de riesgo metabólicos del paciente, o sea, un buen control de la presión, un buen control de la hemoglobina glicosilada, del perfil lipídico, suspender el hábito tabáquico, evitar sustancias nefrotóxicas, ya dentro de las que destacan los antiinflamatorios no esteroidales, mucho ojo con los antibióticos, mucho ojo con los medios de contraste, mucho ojo con los eventos de depresión de volumen, de hipotensión, ¿ya? Eh, Luego ya a partir de las siguientes etapas, ¿no es cierto? Si tienes identificada la causa de base, tratarla, ¿no es cierto? Y darle con todo a los factores de progresión de la enfermedad renal crónica, que son fundamentalmente dos, ya tres en realidad, pero va a depender de si el paciente es diabético o no diabético. Si el paciente es diabético, son tres los factores. Control de la diabetes, ¿no es cierto? O sea, es decir, control de la hiperglicemia, ¿ya? Control de la presión arterial y control de la proteinuria. Ya, si hay tres elementos que ustedes tienen que recordar siempre, siempre, siempre en un renal crónico son esos, ¿ya? Ahora, si no es diabético, bueno, nos olvidamos del control de la glicemia, ¿no es cierto? Eh, y nos quedamos fundamentalmente con el control de la presión arterial y el control de la proteinuria, ¿ya? Probablemente esos son los dos factores más relevantes en la progresión del daño renal crónico porque son cada uno por sí solo elementos que aumentan la presión capilar intraglomerular, hacen que los glomérulos hiperfiltren, eso empeora la proteinuria, ¿no es cierto? Y va generando el depósito, ¿no es cierto?, de distintas sustancias a nivel tubular, que es el punto de origen de distintos mecanismos fisiopatológicos para el daño fundamentalmente tubulo intersticial. Eso a la larga hace que el túbulo intersticio se atrofie. Si se atrofia el túbulo intersticio, el glomérulo no tiene dónde vaciar su orina, ¿no es cierto? De manera que va a llegar a un punto en que se va también a atrofiar. Si se atrofian los glómerulos que van quedando remanentes, ¿no es cierto?, sanos, empiezan a requerir, o sea, tienen que empezar a hacerse cargo de una mayor carga, valga la redundancia, de trabajo, de manera que eso los obliga a hiperfiltrar y así empieza el ciclo en forma redundante una y otra vez y así se van atrofiando cada vez más túbulos intersticios y glomérulos, y en definitiva eso hace que vaya progresando el daño renal y que se vayan achicando los renales, ¿no es cierto? Y que la función renal global vaya reduciéndose cada vez más. Eso es una explicación súper burda de lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica, pero en el fondo es como para que lo tengan claro como concepto, ¿ya? Entonces, el- el- el, la- los dos elementos fundamentales sobre los cuales yo puedo actuar para frenar o por lo menos enlentecer ya el origen de esos eventos es el control de la presión y el control de la proteinuria, ¿ya? El objetivo fundamental en general, bueno, van variando las metas
Ya cada año van hablando de valores distintos, pero miren, en general lo que está así como mundialmente aceptado como mínimo es una presión menor a 140/90, ojalá menor a 130/80, sobre todo si el paciente tiene proteinuria. Y en el paciente con proteinuria, lo mínimo exigible es que se logre una proteinuria menor a 1 gramo al día. ¿Ya? Ojalá menor a 500, ya menor a 0,5 en el fondo gramos en 24 horas. Ese es el objetivo fundamental. Logrando esas dos cosas, en general, la velocidad de progresión del daño renal crónico se reduce bastante. ¿Ya? Posteriormente, bueno, en la etapa 3, junto con todo esto, digamos, el control de la causa de base, que es lo fundamental, más el control de la presión, más el control de la proteinuria, más el control de todas las otras cosas, perfil lipídico, evitar nefrotóxico, eh, empieza, ¿no es cierto?, todo el manejo de las complicaciones, ¿ya? Evitar la desnutrición, evitar las complicaciones cardiovasculares y empezar a manejar todos los trastornos del medio interno, ¿ya? Control del ácido base, control del calcio fósforo, control de la anemia, y desde la etapa 4 empezar a decidir, como yo les contaba al principio, la modalidad de terapia de reemplazo renal, ¿ya? O sea, este es un paciente que, punto número uno, siempre lo primero es decir si el paciente es o no candidato a trasplante, punto número uno, que es la terapia de elección en el caso de la enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Eso como primera cosa. Y lo otro, pensando que el paciente, bueno, independiente de si quiere o no quiere trasplantarse, hay que tener claro que en algún momento lo más probable es que vaya a necesitar dializarse, ¿no es cierto?, antes que trasplantarse. Es muy raro que un paciente en Chile logre trasplantarse en forma preventiva, ya vale decir, antes de que empiece a necesitar diálisis, salvo que cuente con un donante vivo, ya, pero en Chile es poco frecuente lograr planificarse tan bien como para lograr eso, pero pudiera ser, ¿ya? Entonces, independiente de que el paciente quiera trasplantarse o no, es importante tener claro y conversado con el enfermo qué tipo de terapia de reemplazo es la que prefiere, ¿ya? A nivel mundial, básicamente son dos, son hemodiálisis o peritoneodiálisis. Fin, no hay. Si es hemodiálisis lo que desea, lo ideal es poder, ¿no es cierto?, conseguir una evaluación precoz por cirujano vascular, ¿ya? Para programar la confección de una fístula arteriovenosa, que es el acceso vascular de elección, ¿ya? Como segunda opción tenemos los catéteres, ¿no es cierto?, de diálisis, idealmente tunelizados, ya vale decir de larga duración. Y ya en último término, los catéteres transitorios o no tunelizados, que son como la última opción y que debiéramos tenerlos reservados solamente para el contexto agudo. ¿Ya? Y en el caso de la peritoneodiálisis, lo que se requiere es un catéter intraperitoneal que en general, es de más fácil en el fondo, eh, ¿cómo puedo decirlo? Como programación, porque en realidad, claro, tú consigues el pabellón, es una cirugía relativamente corta, y es un acceso que tú puedes utilizar desde las 2 semanas de confeccionado, a diferencia de la fístula arteriovenosa, que tú debes darle un plazo de maduración que en general nunca es menor a las 6 semanas, 8 semanas en general. O sea, estamos hablando de un plazo de 2 meses antes de poder utilizarlo, ya, porque tú creas la fístula, ¿no es cierto? Comunicas una arteria con una vena, normalmente a nivel de la muñeca, ¿no es cierto? Una fístula radiocefálica, lo más habitual. Y claro, tú creas esa comunicación en pabellón, pero luego de eso tienes que darle tiempo a la vena para que se dilate y se arterialice, ¿no es cierto? Se engruesen sus paredes y se forme un trayecto apto para ser pulsionado y firme en el fondo para que resista los altos flujos sanguíneos que van a empezar a darse por ahí. Entonces eso es muy raro que tú lo logres en un plazo menor a 1 mes y medio. Muy difícil, salvo que sea un paciente joven, digamos, muy buenas condiciones. ¿Ya? Versus el catéter peritoneal, que en general tú lo puedes empezar a usar a las 2 semanas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Acá les dejo también unos mapitas conceptuales, que esto yo lo saqué de las guías del Ministerio de Salud, que en el fondo ayuda a ordenarse un poco cuál es el abordaje a nivel de la atención primaria. Esto para efectos de una coma en realidad no tiene tanta relevancia. Eh, en el UNACOM lo más probable es que les pregunten, qué sé yo, cuál sería el manejo más adecuado, por ejemplo, un paciente etapa, qué sé yo, etapa 4 que tenga X trastorno, que sé yo, dentro de las opciones puede ser derivar a especialista, o por ejemplo, pueden hacerles la pregunta de manejo de la anemia, por ejemplo, que en general siempre lo primero es estudiar si hay o no déficit de fierro. Si lo hay que empezar terapia con hierro, recordando que en el paciente hasta la etapa 4 pudiera considerarse el manejo con fierro oral, y desde ahí en adelante en general el fierro oral es súper poco útil, porque la absorción del hierro a nivel enteral se ve sumamente disminuida, y lo que hay que hacer ahí en realidad es empezar a aportar hierro endovenoso.
pueden hacerles preguntas respecto a lo calcio-fósforo, ya que en general la secuencia del manejo siempre es restricción del fósforo de la dieta, ya ajustar la ingesta de calcio, eh, luego, ya como segundo paso, empezar a aportar vitamina D, ¿ya? En principio puede ser vitamina D no activa, es decir, el clásico el CalD. Luego, si el paciente ya tiene serias dificultades en el fondo para la hidroxilación de la vitamina D, sobre todo cuando ya estamos a un nivel para más importante, ¿ya? Tienes que empezar a aportar vitamina D activa, es decir, en forma de calcitriol, eh, junto con, aparte de la restricción dietaria, aportar quelantes de fósforo, ya que son sustancias que se dan junto con las comidas para llevarse un poco del fósforo de la dieta. Eh, ya después, si es que los trastornos se hacen refractarios, la siguiente medida que tú puedes tomar es utilizar unos medicamentos, un grupo de medicamentos que se conocen como calcioagonistas, ya dentro de los cuales el más conocido es el Cinacalcet o GESER, que lo que hace en el fondo es engañar a las paratiroides para hacerles creer que hay calcio suficiente dando vuelta en el organismo y eso genera como una supresión artificial de la síntesis y liberación de la PTH, ya que muchas veces puede eh, ayudar a compensar un poco el problema y ayudar a mantenerse el paciente por varios años, meses al menos o años, sin necesidad de una cirugía, ya que es el último paso, ya que es la paratiroidectomía subtotal, que es el manejo de última línea en estos casos, ¿ya? Y desde el punto de vista ácido base, lo que corresponde hacer es aporte de bicarbonato oral eh, en general se hace 2 a 3 veces al día en dosis de 500 miligramos a 1 gramo, puede ser hasta 2 gramos incluso dependiendo de la severidad del trastorno, eh, y ya bueno, cuando se hace, digamos, una acidosis ya refractaria o de difícil manejo, ya en general es un paciente que tú tienes que pensar en iniciar la terapia de reemplazo, ¿ya? En cuanto al potasio, siempre lo primero es restringir la ingesta de potasio en la dieta y luego puedes asociar como parte del manejo estas resinas de intercambio que yo les contaba que se pueden utilizar en el contexto agudo también, ya como el Kayexalate o el Resin Calcio, las cuales no siempre las tenemos disponibles, pero son una buena opción, digamos, en principio. Pero ya después, si es que esta hipercalemia se hace de difícil manejo, no responde a estas resinas, no responde al tratamiento diurético, que también es otra de las opciones que nos ayuda, aparte de manejar el exceso de volumen, manejar el exceso de potasio, esa también es otra indicación para iniciar la terapia de reemplazo renal, ¿ya? Es eso principalmente, ¿ya? Los conceptos que hay que tener. Ya las tablitas, insisto, se las dejo para que las revisen con más calma, ¿ya? Estas otras tablas las saqué del CTO. En el fondo resumen lo que hay que hacer dependiendo de la etapa, pero ordenan un poco lo que yo les acabo de decir, ¿ya? O sea, cómo manejar anemia, cómo manejar acidosis, cómo manejar óseo mineral, cómo manejar potasio y uremia en el fondo, primero desde el punto de vista médico y luego considerar ya la terapia de reemplazo renal cuando el paciente se vuelve refractario. Eso como conceptos ya esenciales. Es largo el tema, pero como pregunta, eh, claro, no son tantas las que les pueden hacer, serían cosas como más bien puntuales. Qué sé yo, cuál es el trastorno típico calcio-fósforo que tiene el paciente, qué sé yo, hipocalcemia, hiperfosfemia, qué es lo que hay que hacer con un paciente renal con anemia que tiene depósitos de fierro normales o que tenía hierro disminuido, pero que ya se trató con hierro, digamos, y que sigue con anemia, bueno, iniciar el manejo con eritropoyetina, cosas de ese tipo, o qué hay que hacer con un paciente que les van a dar los datos, por ejemplo, está en etapa 5 y llega, qué sé yo, con uremia elevada, compromiso de conciencia, potasio alto, qué sé yo, y que no manejo médico, bueno, iniciar diálisis. Cosas de ese tipo, en general no, las preguntas no debieran ser más complejas que eso, ¿ya? En general es eso. Dudas, consultas de este tema antes de pasar a a preguntas, todo claro, alguna consulta.
¿Me escuchan o no? ¿O están ahí? ¿Me oyen? Mm, ¿Alguien escucha por ahí? ¿Sí? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? Doctor, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí se Sí, escucha o Doc, se no? ¿Sí? escucha. Ah, ya, Sí, se ya. escucha. Sí, doctor, se escucha. Ah, ya. Entonces consultas no hay, ¿o sí? Parece que no. Ya. Pasamos al siguiente tema entonces. Ya, nefrítico. A ver, ya creo que les queda como media hora antes de un paso que tienen o clase, algo así, entonces voy a tratar de hacerla corta. Miren, ya, en nefrítico y nefrótico, lo que hay que tener súper claro, esto también lo saqué del CTO, está bastante claro y conciso. Eh, el síndrome nefrítico no es tan frecuente de ver hoy en día, como yo estaba en la sesión anterior, era mucho más habitual de verse en la época de las glomerulonefritis post-infecciosas, sobre todo la post-estreptocócica, en que muchas veces los pacientes no consultaban o consultaban y solamente se les daba manejo sintomático y quedaban en evolución espontánea prácticamente, produciendo complejos inmunes que después generaban la nefritis, ¿no es cierto? Y se daban estos cuadros así abruptos de compromiso de la filtración glomerular, ¿no es cierto? Oliguanuria, retención nitrogenada, hipertensión, hematuria, ¿verdad? Y proteinuria en menor grado. Actualmente eso ya es más bien raro. Ya yo no tengo en la memoria un paciente que haya llegado con un cuadro nefrítico así genuino, ya que yo dijera, oye, sí, esto puede ser una poinfecciosa, ¿ya? Es raro, en realidad lo que uno ve más hoy en día son cuadros, claro, de hematuria, proteinuria, por ejemplo, con compromiso severo de la filtración glomerular, pero sin la hipertensión, sin el edema, ¿ya? Y que corresponden más bien a un perfil subagudo o lo que hoy en día conocemos como glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿ya? Pero es importante que tengan claro en el fondo en qué consiste, ¿ya? O de qué se trata. En el fondo el esquema ahí lo resume bastante bien, ¿ya? En el fondo lo que ocurre aquí es una inflamación severa y rápida y difusa a nivel glomerular, que va a comprometer, ¿no es cierto?, el filtrado, lo cual va a llevar a reducción en la producción de orina, retención nitrogenada, y como es una inflamación, ¿no es cierto?, importante, genera hematuria, ¿verdad?, que puede ser micro o macroscópica, con algún grado de proteinuria que habitualmente no cae dentro del nivel nefrótico, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, este es un paciente que típicamente va a presentar hipertensión, edema, ¿no es cierto?, edema macromicroscópica y distintos grados de falla renal, ¿sí? Doc, sí, una consulta es que Sí. nosotros tenemos como entrar a un curso en 10 minutos. En 10 minutos, no media hora. Uy, ya, Sí. les había entendido que era a las 6. Es Ya. que tenemos que estar dentro como 15 minutos antes, por eso. Ya. Entonces, no. Lo, lo que me queda es nefrítico, nefrótico y lo de la hipertensión secundaria. Mira, si quieren les propongo lo siguiente. Yo el PPC los puedo dejar. Ah, sí. Sí, no, ni un problema. O sea, de hecho, se los iba a dejar sí o sí. Y por último, lo que pueden hacer es, yo les comparto mi correo y pueden escribirme sus consultas por ahí, yo no tengo ningún problema, ¿ya? En general, para efectos de una com, las preguntas de estos son bien sencillas, o sea, son cuadros muy típicos. Nefrítico, dudo mucho que les pregunten, muy difícil. Lo más probable es que les pregunten un nefrótico, que puede ser o una nefropatía diabética, en general el cuadro es bastante típico, ya que sea paciente edad media, con el antecedente de diabetes, con una proteinuria que no, raramente va a ser en rango nefrótico, aunque puede ser, eh, un seguimiento, digamos, dislipidemia, que se ve hipertensión y algún grado de compromiso de la función renal que normalmente es paralelo al nivel de proteinuria, y les preguntan cuál es la causa más probable, qué sé yo. Y la otra opción es que les pregunten por una nefropatía membranosa, que tienen que recordar que sigue siendo la glomerulopatía que más frecuentemente se manifiesta como síndrome nefrótico y la causa más frecuente de síndrome nefrótico o diabético en el adulto. Y ahí el cuadro típico también es un adulto de edad media con un síndrome nefrótico como bien florido, ya una proteinuria importante, hipoalbuminemia, dislipidemia, ¿no es cierto? Que muchas veces no va asociada a un compromiso de la filtración glomerular importante. Y ahí normalmente les preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Y fin,
ya, nefropatía membranosa y se acabó, ya eso es todo. O les pueden preguntar cuál es el manejo, o cuál es la conducta más adecuada, y la respuesta pudiera ser solicitar biopsia renal, fin. Ya, para efectos de una COP, las preguntas no debieran ser más complejas que eso. Y del otro tema que quedaba, que era hipertensión secundaria, las preguntas pudieran ser, en el fondo, cuando sospecharon hipertensión secundaria, que en el fondo ahí yo en la presentación les dejo un cuadrito de resumen de cuáles son los elementos sugerentes, pero en el fondo, en el caso de la renovascular, que haya un soplo abdominal, que haya alteraciones al Doppler, que haya presencia de hipocalemia, ya espontánea o inducida por diuréticos, que haya historia, por ejemplo. En el caso de la enfermedad renal parenquimatosa, obviamente que haya alteraciones del segmento de orina o de la imagen. En el caso del febrecitoma, que haya antecedentes de episodios de palpitaciones, cefalea, ¿no es cierto? Rubicundez, qué sé yo. Del hiperaldosteronismo, bueno, que haya también el antecedente de la hipocalemia. Cosas de ese estilo, son como preguntas bien evidentes. O por ejemplo, les pueden dar el caso clínico y está la sospecha de una hipertensión renovascular, y qué es lo que habría que hacer, un ecodoppler. Son no son preguntas complejas, ¿ya? Pero les insisto, en la presentación están como los datos esenciales que ustedes tendrían que manejar. eh, y la presentación se puede dejar para que la revisen con calma, y quedo obviamente pendiente a las consultas que puedan tener, y se las respondo lo antes que se pueda. Yo ando siempre con el teléfono, con el correo ahí sincronizado, así que no, en general no me demoro mucho en responder, ¿ya? Puede ser ahora, puede ser más adelante, ya, da lo mismo. ¿Ya? Así que eso, no sé si les quedó alguna consulta así como ahora, antes de cerrar, como para que aprovechen de hacerla en vivo, y si no, ya después tendría que ser por escrito nomás. Al menos yo no. No sé los demás. Quedo atento a los Tampoco comentarios. súper clarito. ¿Sí? ¿Todo bien? Como les contaba, son 5 preguntas nomás, po, en nefro. Entonces, no es tanto lo que les podría salir. Yo creo que lo típico es indicaciones de diálisis de agudo, cuándo iniciar diálisis en un crónico, cómo manejar la anemia de un crónico. eh, la pregunta de la nefropatía membranosa puede ir, sí o sí. Paciente con hiponatremia, que siempre preguntan el SIAD, por ejemplo. Em, Cosas de ese estilo. Nunca son preguntas muy difíciles. Y la otra típica es que les ponen un caso clínico y les dan, por ejemplo, los valores de gases arteriales, y les preguntan interpretar cuál es el trastorno, ¿ya? Cosas de ese estilo. No son preguntas difíciles, ya. Mi idea en el fondo con esta presentación es que las preguntas de nefro no sean un suplicio para ustedes, pues, sino que al contrario, sean una carta segura para el examen, pues. Ojalá. ¿Ya? Así es que eso. Quedo atento a las consultas, por escrito, ya, ni un problema. Cuando necesiten, po, o de repente algún paso más adelante también puedo coordinar, ya, cuando tengan más tiempo. Eso, pues, chiquillos, ya no sé si les queda alguna otra consulta, y si no, quedamos hasta aquí. Al parecer quedó todo súper claro. Ya, pues, entonces ahí yo me coordino con Cristian, ahí le voy a pedir un correo, que sé yo, para hacerle llegar la presentación, y ahí después ¿cómo se llama? La difunde con el resto del curso, ¿vale? Esa sería la idea.